Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad exclusiva de nuestros invitados y no representan necesariamente la postura de Voces de Conciencia, de Ana Abdala o de Carla Rivadeneira. Este podcast tiene como fines educativos y de entretenimiento. No sustituye un proceso terapéutico profesional. Cada historia es única y te invitamos a escuchar con criterio y apertura. Hoy vivimos en una época donde los diagnósticos se viralizan. Un test de 3 preguntas, un video de 30 segundos y de pronto alguien dice, ¿seguro? Tengo trastorno por déficit de atención. Pero evaluar un cerebro no es un reel. Es un proceso clínico profundo, cuidadoso y complejo. Por eso hoy nos acompaña la neuropsicóloga de Centro Integral de Conciencia, Natalie Molina, para ayudarnos a entender qué significa realmente hablar de neurodivergencia desde la ciencia. ¿Qué es normal en términos neuropsicológicos? ¿Dónde termina un rasgo de personalidad y empieza una condición clínica? Cuando alguien llega a consulta diciendo, creo que tengo trastorno por déficit de atención, ¿qué evalúan realmente? ¿Atención, memoria, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva? También hablaremos de algo muy importante: el entorno, la epigenética, el impacto del trauma, la ansiedad y el estrés en el funcionamiento cognitivo. Porque no todo lo que parece neurodivergencia lo es, y no todo lo que es neurodivergencia necesita verse como un problema. Entender el cerebro no es para etiquetar. Es para acompañar mejor. Yo soy Carla Rivadeneira Y yo soy Ana Abdala. y esto es Voces de Conciencia. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por escucharnos una vez más en un episodio de Voces de Conciencia. El día de hoy queremos hablar sobre el TDAH, porque en México entre el 5 y el 7% de los niños tienen este diagnóstico y muchos de ellos aún faltan por ser diagnosticados y más bien se etiquetan como niños malcriados, como niños desordenados, como niños distraídos. Y eso no nada más afecta en las calificaciones, sino también su identidad. Por eso, el día de hoy tenemos una súper invitada. Nos acompaña Natalie Molina, neuropsicóloga, especialista en evaluación, diagnóstico y tratamiento de problemas cognitivos, conductuales y trastornos del desarrollo. Ella es parte del equipo de Centro Integral de Conciencia y también trabaja en el área psicopedagógica de una escuela, lo que significa que no solamente evalúa, sino que ve lo que pasa en el salón, ve el juicio, ve la comparación, ve el impacto. Natalie, gracias por estar aquí. Yo soy Carla Rivadeneira. Y yo soy Ana Abdala. Y aquí viene la súper pregunta. Gracias, Natalie, por estar aquí. De verdad te lo agradecemos muchísimo. Es una expertaza en el tema y además es un ser humano increíble. Así es que gracias por brindarnos la oportunidad de tenerte aquí con nosotros y que toda la audiencia pueda escuchar tu experiencia. Así es que cuéntanos, ¿qué es la neurodivergencia, Natalie? Mira, antes de hablar de neurodivergencia, yo creo que es importante entender que no todos los cerebros procesan el mundo que nos rodea de manera igual, ¿ok? Y estas variaciones en cómo se procesa los estímulos, la información, incluso las emociones, esas variaciones es lo que le llamamos neurodivergencia. Nosotros en la clínica utilizamos distribuciones estadísticas, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que hay un rango de promedio en donde la mayoría de la población tiene un desempeño cognitivo y entra en ese rango, ¿no? Okay. Entonces, cuando hay una variación en donde estadísticamente es significativa la variación hacia arriba o hacia abajo dentro de la normalidad, es donde se llama que hay una neurodivergencia y sobre todo si estas variaciones impactan en la funcionalidad del individuo, impacta en su vida académica, en su vida personal, laboral o incluso relacional, ahí es donde estamos hablando de una neurodivergencia clínicamente significativa. Ok. ¿Y cuáles son esas pruebas? O sea, ¿cómo es que dices estas variaciones? O sea, ¿cómo sabrías qué tienes que aplicar? Alguien llega y te dice, oye, no sé qué me está pasando. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo sería todo ese proceso? Sí, mira, primero que nada tenemos que hacer una historia clínica,
¿no? Ujú. Porque tenemos que entender el desarrollo del individuo, ¿no? Cómo fue Ujú. su neurodesarrollo, si ha tenido dificultades en algunos hitos del neurodesarrollo como el lenguaje, neuromotor, ¿no? La adquisición de la lectoescritura, y su interacción social con sus pares. Y entonces se hace toda una historia clínica en donde se recaba mucha información para poder empezar a ver si realmente estas dificultades que refiere el paciente, que es el motivo de consulta, qué tanto le impacta en sus esferas, ¿no? Ok. De su vida. Una vez más que ya tenemos esa información, empezamos a utilizar, son pruebas estandarizadas. ¿Qué significan pruebas estandarizadas? Que tienen baremos, ¿no? Ujú. Entonces, esta distribución estadística que te contaba, Ujú. ¿no? Entonces, los diferentes procesos cognitivos, llámese atención, memoria, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, ¿no? Que son procesos cognitivos que tienen de base el funcionamiento cerebral. Ok. Ujú. Ajá. Entonces, y depende de la etapa en el desarrollo en el que se encuentra. No es lo mismo evaluar la atención en un pequeño de 5 años a un adolescente de 15, a un adulto de 25, ¿no? Porque el cerebro tiene un desarrollo funcional, ¿no? Que respeta ciertos parámetros de edad del desarrollo. Entonces, estas pruebas estandarizadas respetan estos como bloques de Tiempos. edad, Ujú. ¿no? Y entonces se ubican en una distribución estadística. Entonces, si mi paciente tiene 10 años y yo estoy evaluando control atencional, entonces veo si los errores que me presenta a la hora de yo aplicar estas pruebas entran dentro de lo esperado para su edad. Esto es muy importante. No significa que yo voy a aplicar una prueba estandarizada y yo esperaría que lo saque excelentemente todo bien, ¿no? O sea, se esperan errores, pero ¿qué tipo de errores, no? Y entonces ahí es donde entra el ojo clínico, porque también la parte emocional impacta, ¿no? Ujú. Entonces, si me viene un paciente donde hay una presencia de un impacto emocional, ya sea ansiedad o depresión, eso va a impactar en la atención también, ¿no? Entonces, yo y mi gremio, ¿no? De neuropsicología, vemos esta parte también cualitativa, ¿no? Cómo se desempeña esta persona, si se sale, si la variación va muy hacia abajo o hacia arriba en esta normalidad, en esta distribución, entonces ya estamos hablando de un cerebro neurodivergente. O sea, la normalidad, a ver si entendí, y para explicarles bien a nuestra audiencia, o sea, la normalidad es, haz de cuenta, lo esperado para cierta edad. Haz de cuenta, no sé, no te voy a inventar, pero son las típicas preguntas que te hacen cuando vas y inscribes a tu hijo a algún lado, que te dicen, ¿a qué edad gateó? ¿A qué edad habló? ¿Cuál? O sea, eso es a lo que te A lo refieres. común. Exacto. O sea, como a lo que se espera para ciertas edades, ¿cierto? Exacto. Ok. Normalidad no, o sea, es un término estadístico. No Sí. quiere decir, y eso es bien importante, no quiere Exacto. decir que tenga una connotación que es Anormal. buena Ajá. o mal, ¿no? Ujú. Normalidad simplemente es más frecuente en la Ok. población, Ok. ¿no? Entonces, cuando se elaboran los que se dedican a hacer pruebas psicométricas, pues hacen todo un estudio poblacional de diferentes edades, ¿no? Incluso de diferentes estatus socioeconómico, Claro. ¿no? Claro, porque Claro, porque no puede es ser lo lo mismo la mismo. estimulación. Por eso es un rango de promedio, ¿no? Ujú. Va de aquí a aquí. Ok. ¿Ok? Y aquí se mueve, ¿no? El promedio de lo esperado, ¿no? Las ejecuciones esperadas. No es un dato en específico, Nada más. sino es un rango, Un es una conjunto. distribución. Ok. Exacto. Oye, Natalie, y hablando específicamente del TDA, eh, nos parece que ya cayó en ser como una moda donde todo mundo, el ser distraído, confunde o se autodiagnostica por tengo TDA o tengo TDAH, o el ser, o el necesitar mucho movimiento. Ser distraído es tener TDA. ¿Cómo distingues a alguien despistado
con ya un diagnóstico y un cerebro neurodivergente? Sí, es una muy buena pregunta, Carla, porque hay que diferenciar entre rasgo y trastorno, ¿no? Eh, Tener un rasgo no significa, todos tenemos rasgos, pero no todos tenemos trastornos, ¿no? O sea, el hecho de que yo ande muy distraída el día de hoy, ¿no? O esté leyendo un libro y de repente me dé cuenta que no entendí nada de lo que leí, me tengo que regresar, o en una junta ando muy dispersa, ¿no? Esos son rasgos, ¿no? Y eso es normal en cualquier individuo, ¿no? Pero cuando ya hablamos de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, no estamos diagnosticando rasgos, estamos diagnosticando toda una condición compleja, ¿no? En donde tiene una base neurobiológica, neuroquímica, ¿no? En donde hay circuitos del cerebro. La neurodivergencia significa que el cerebro está simplemente tiene una conectividad diferente, ¿no? O la neuroquímica está funcionando diferente, ¿no? Y en ese caso del TDA, por ejemplo, hay muchos estudios que ya confirman que tiene una base neuroquímica, dopaminérgica, ¿no? Y entonces que impacta en los circuitos motivacionales. De recompensa. ¿No? Ajá. De recompensa, exacto. Entonces es muy, muy fácil, si lo vemos la punta del iceberg, confundir. Por eso es bien importante la evaluación profunda y especializada, porque no solamente me voy a fijar en una opinión subjetiva o en rasgos aislados, sino me voy a fijar, como les decía, en toda una historia clínica, ¿no? En diferentes pruebas que me arrojan diferentes circuitos neuronales, cómo están trabajando, si están inmaduros o si tienen dificultades, pero no solo eso, Carla, sino también las fortalezas. O sea, Me encanta. dar un diagnóstico no es etiquetar, no es simplemente para crear una identidad, que eso es lo que creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque el hecho de que ya tengamos a la mano tanta información, ¿no? Y es un arma de dos filos, porque por un lado, pues sirve que haya mucha divulgación, ¿no? Porque, por ejemplo, personas adultas pueden ya, después de muchos años, sentirse identificados y por fin ponerle un nombre a algo que no entendían toda su vida, ¿no? Y los etiquetaron, como decías al principio, los flojos, los retadores, los desafiantes, ¿no? Los que solo cuando ellos quieren se concentra. Cuando el perfil del TDA tiene, por ejemplo, estos hiperfocos, ¿no? Sí, la pasión sí cambia las cosas. Exacto, claro, porque justo su sistema motivacional no se activa como la normalidad, como la distribución normal de la población. Ellos necesitan entender su cerebro, no para luchar contra su cerebro, sino para poder entender cómo puedo yo motivar mi cerebro, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la clínica. No es solo poner el diagnóstico, sino mostrarle cómo funciona tu cerebro y qué estrategias podemos implementar o empezar a aprender para yo poder, al entender mi cerebro, sacarle provecho a mis fortalezas. Claro. Y qué importante lo que dices, porque no todos los cerebros están hechos para quedarse sentados 6 horas. Lo que pasa es que entender que cada cerebro, que cada niño funciona y aprende de maneras diferentes, nos responsabiliza a todos los adultos y a ese profesor, porque puede ser el maestro que más sepa de geografía o el que más sepa de historia, pero creo que por lo que te escucho, si entiendo bien, es fundamental el que haga una clase divertida, el que haga una clase creativa y que trate de hablar el lenguaje de cada niño que está en cada pupitre, ¿no? Porque a lo mejor a ese chiquito tenemos que empezarle a hablar en su idioma. El que él no esté poniendo atención o nos vayamos de esta parte de no pone atención porque nada más le pone atención en lo que le interesa, en vez de que sea una crítica, a lo mejor y es un foco de alerta de decir, bueno, si estamos viendo por ahí no es rebeldía, quizá y vale la pena un diagnóstico
para poder empezar a abordar las cosas y evitar que él se lleve su identidad de soy rebelde, soy flojo, soy desinteresado, que no va por ahí, por lo que te entiendo, ¿no? Claro, claro. Y cuando uno logra entender el perfil cognitivo, ¿no? Y cuando hablo de perfiles es ver todo el mapa, ¿no? Es como un mapa, es como una radiografía de cómo está funcionando los circuitos cerebrales de base que tienen por consecuencia procesos cognitivos que tienen por consecuencia el aprendizaje, en este caso en tu ejemplo de un pequeño en un salón, ¿no? Entonces, en el momento en el que, y yo lo he visto, en el momento en el que yo entrego un informe a la escuela, al maestro, y les empiezo a explicar, ¿no? El trasfondo, las fortalezas y sobre todo qué le ayudaría a este cerebro para potencializar su aprendizaje, ¿no? Y cosas tan sencillas a lo mejor como, mira, en este cerebrito la memoria de trabajo, que es como esta capacidad de retener mucha información al mismo tiempo para manipularla, ¿no? Eh, tiene dificultades en la memoria de trabajo. Entonces, ese es el camino de la neuropsicóloga para su plan, ¿no? De acción en la intervención. Pero en el INDER hay apoyos, ¿no? Ya entiendo cómo está funcionando este cerebro, entonces tu maestra te recomiendo que en lugar de que hagas una instrucción larga y solamente verbal, ¿no? Entonces me la dividas y me hagas un apoyo visual que esté siempre ahí y eso marca la diferencia, ¿no? Ese le cambia el mundo al niño porque de no entender la instrucción, ¿no? O de perderme y decir, ay, ¿ahora qué me pidieron? Y tratar como, o de evitar, ¿no? Porque no entendí, pero no me quiero mostrar vulnerable, entonces me muestro retador o evito, ¿no? Entonces, la flojera o la evitación. Como máscara. Exacto. Ese es la punta del iceberg. El trasfondo es una dificultad. Entonces, cuando yo lo explico eso a los maestros, les cambia la percepción y la imagen que tienen con este pequeño y ya lo dejan de etiquetar y eso es súper importante porque el impacto emocional los pueden acompañar de toda su vida y entonces siempre he sido el flojo, siempre soy el niño problema, ¿no? Y entonces ya se complica más porque ya no solo es una dificultad del cerebro que está procesando la información de manera diferente, sino ya se mezcló con un impacto emocional que le pueden marcar, ¿no? Y es justo lo que hablábamos en el capítulo pasado, ¿no? En el episodio pasado, en donde esas etiquetas hacen que las cargues el resto de la vida. O sea, nosotros tenemos, bueno, yo que veo mucho adulto, tengo pacientes que me dicen, es que cuando yo era chiquito me decían que era esto, y Ana, hoy en día me sigue acompañando esa vocecita cuando voy a presentar en el trabajo, me sigue acompañando el, no vas a poder, es que tú eres muy distraído, es que tú eres esto. Entonces, me encantó lo que dijiste ahorita, porque al momento de que le explicas a las maestras o a los papás, la mirada sobre esa persona cambia. Y al momento que yo cambio mi mirada hacia la persona, cambia absolutamente todo, ¿no? Limpio mi mirada y puedo empezar a verlo desde un lugar con más posibilidades, con más herramientas, ¿no? Ahorita también mencionabas un poco que toda esta parte de rasgos es muy distinto al trastorno, ¿no? O sea, bueno, sí, trastorno. Entonces, lo que yo entendí, y a ver si puedo aclarar esto, es que el trastorno es cuando ya está empezando a afectar en tus demás áreas, ¿cierto? Los rasgos son como, bueno, hoy estoy distraída y porque yo estoy distraída no significa que tengo un trastorno por déficit de atención, ¿sí? O estoy en mi mundo, no significa que seas autista, ¿no? O sea, significa porque no solo, o sea, vienen y se diagnostican aquí en sesión y a mí, bueno, me da risa porque van y presentan un test de TikTok de 30 segundos y con 30 ítems y, ya, es que Ana dice esto. Entonces, es mucho más allá. Sí, eso es simplificar un fenómeno muchísimo más complejo, ¿no? Y es, una vez más, buscar la identidad a través del diagnóstico, ¿no? Entonces,
ahorita que ya utilizan como herramientas que Google, ChatGPT, y entonces si me distraigo, sale, ¿no? O estas divulgaciones de TikTok que dices de contestas detrás de estas 30 Sí, preguntas. y ya. Exacto. Ujú. Va mucho más allá. Ujú. Entonces, si tú sospechas porque toda tu vida ha tenido un impacto en lo académico o en lo laboral o en lo relacional, lo más importante es ir a buscar una evaluación profunda, en donde van a ver todo el abanico de tu contexto, ¿no? Desde tu historia de neurodesarrollo, ¿no? Estas pruebas, ¿no? Porque puede ser que yo me distraiga cuando estoy muy preocupada por algo, Claro. ¿no? Pero a la hora de ya presentar las pruebas, están diseñadas para realmente ver tu desempeño cognitivo dentro del promedio de la población, ¿no? Entonces puede ser que yo me distraiga cuando estoy muy nerviosa, ¿no? Ujú. Pero no significa que yo tenga TDA. O sea, un rasgo aislado no lo hace. Entonces, como lo decías, si hay un impacto en la funcionalidad del individuo, ya estamos hablando de una neurodivergencia clínicamente significativa, ¿no? Oye, Natalie, ya hace unos momentos mencionabas, es importante que conozcan cómo funciona su cerebro, pero también las ventajas que tienen. ¿A qué, por ejemplo, hablando del TDA, qué ventajas suele conllevar el TDA? Porque a todos nos queda claro la falta de atención, pero creo que poco se habla de las cualidades que puede llevar también un diagnóstico como este. Sí, mira, yo siempre hablo de individualidades, ¿no? Incluso no podría generalizar, ¿no? Porque Qué bueno. incluso 2 individuos con TDA funcionan diferente, Ujú. ¿no? Porque ahí entra en la cuestión de la personalidad, el temperamento, ¿no? Los gustos, ¿no? El entorno en el que ha vivido, ¿no? Si se identifican más con los deportes o con el arte, ¿no? Pero es importante que cuando nosotros hagamos un perfil, sí le hagamos ver a papás, maestros, incluso al paciente, por más chiquito que esté, de cuáles son tus fortalezas, ¿no? O sea, me han llegado chiquitos que tienen diagnóstico con TDA y son sumamente creativos, ¿no? Sumamente creativos y pueden poder pensar afuera de la caja, ¿no? Que eso a lo mejor en ambientes como muy tradicionalistas, ¿no? Muy Rígidos. rígidos, exacto, puede crear un problema, Claro, ¿no? Y entonces ya eres el niño problema. pero en deportes, en lo creativo, Exacto, en esta parte exacto. más individual. Exacto. Entonces, pueden, la mirada que tú hablabas a la hora de explicar cómo funciona el cerebro no solo cambia de los demás hacia el cerebro neurodivergente, sino hacia mi mismo cerebro, ¿no? Porque yo lo he visto en consultorio, cuando yo explico a los pequeños, mira, tu cerebro funciona así, tú eres muy bueno en esto, ¿no? ¿Te ha pasado, por ejemplo, con los adolescentes hago mucho esto, ¿no? Y les leo el sistema motivacional, ¿no? Y te ha pasado que te dicen que eres un flojo, pero en realidad tú sabes que es algo que debes de hacer y lo quieres hacer, pero no puedes, y se les ilumina la cara porque se sienten entendidos, ¿no? No se sienten como Juzgados. criticados o señalados o juzgados. Y en el momento que ellos empiezan a cambiar esa mirada y no solo yo transmitirles a todo su entorno y al paciente mismo su perfil, sino decirles que el cerebro no es estático, ¿no? Y que a veces a lo mejor y lastima más el juicio que la neurodivergencia, ¿no? O sea, que a lo mejor a veces lastima más el querer que todos funcionen igual que el entender que al final no es que nuestros cerebros sean diferentes, es que todos nosotros, en todo sentido, somos diferentes. Hace ratito estábamos platicando Ana y yo y le comentaba de una llamada que tuvimos en la mañana, que decíamos qué pesará más, si las dificultades que conllevan un diagnóstico
o este juicio, esta mirada de los demás y que repercuten muchísimo en autonomía, en identidad y que además a lo mejor y pueden potencializar o desarrollar otros problemas, porque el ser una persona neurodivergente no debería de ser igual a ser una persona con baja autoestima, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces por ser señalados como raros, como flojos, como, no sé, con estas características, pues veíamos niños donde a lo mejor empiezan a la defensiva, empiezan a notarse más impulsivos y a lo mejor hasta se confunden, ¿no? Esta impulsividad justificada por el TDAH, cuando más bien, como Ana mencionaba antes, puede ser más a raíz de trauma. Entonces, creo que, o sea, yo te escucho y pienso, ¿cómo puede haber esta dualidad, ¿no? De decir, se porta así por trauma, por neurodivergencia o por ambas. Pero qué complicado cuando es por ambas, porque tienes que trabajar lo emocional, pero también desarrollar habilidades para poderte adaptar. Exacto. Y ahí es donde entra, yo creo que la plasticidad, o sea, el término plasticidad cerebral, ¿no? Y el comunicar, porque muchas veces el juicio viene desde la ignorancia, ¿no? Entonces, cuando tú logras transmitir el porqué de la punta del iceberg conductual, ¿no? Que tiene un trastorno de neurodivergencia o de un cerebro que simplemente se está adaptando ante adversidades, ¿no? Que también se puede confundir, como tú bien dices, y ahí entra la evaluación, ¿no? Porque ahí sí se puede ver y se puede evaluar si es una neurodivergencia de origen neurodesarrollo, neurobiológica, o es un cerebro que simplemente se adaptó a ambientes adversos, exacto, y ya hay una poca regulación emocional, una impulsividad, ¿no? Que se puede confundir un poquito con una causa más neurobiológica. Pero la punta del iceberg es lo que vemos, ¿no? Y entonces es importante por eso la evaluación y no un test de 30 preguntas. Exacto. Porque igual puedo sacar sí, tengo TDA, pero en realidad también puede ser trauma. Puede ser ansiedad, puede ser estrés crónico. Porque esa también te desconecta, ¿no? Ahora, hace rato que dijiste de la comprensión y todo, qué importante para cualquier ser humano es la mirada del otro de confío en ti. En vez de, es que tú todo lo haces mal, es que ves otra vez tú, y es que no sé qué. Y además, no solamente tienes a la escuela encima de ti, sino los amigos ya te empiezan a decir que el burro, que no sé qué, también en tu sistema familiar también. Entonces, todo eso va creando una identidad de yo soy así y me voy a comportar como lo que yo creo que soy, ¿cierto? Entonces, qué importante es este mensaje de yo confío en ti y sé que vas a poderlo manejar con tu cerebro neurodivergente. O sea, la narrativa con la que acompañas a esa persona. Exacto. Y no solo el explicar, sino dar elementos. O sea, ¿qué apoyos se necesitan para este perfil? ¿No? Porque, como te decía, o sea, la plasticidad cerebral significa que el cerebro se reorganiza, el cerebro fortalece circuitos, el cerebro aprende estrategias. Es maravilloso el cerebro. Compensatorias, ¿no? Entonces, el ambiente puede influir a que la neurodivergencia, que no que se desaparezca, pero sí que los síntomas sean menos intensos, ¿no? Que haya mejor regulación emocional, que haya una mejor autoestima, porque se crean entornos más comprensivos y con apoyos específicos para ese tipo de cerebro, para que aprenda mejor y sobre todo que tengan más sensación de logro, ¿no? Natalie, una pregunta, o sea, para todos los que nos están escuchando, ¿cuáles son esos cerebros neurodivergentes? O sea, ahorita nos hemos enfocado un poco en el tema de trastorno por déficit de atención, pero no me gustaría que se quedara solamente como un trastorno por déficit de atención neurodivergentes. O sea, ¿cuáles más? ¿Cuáles otras condiciones pueden ser? Mira, cualquier condición en donde, como te decía, algún proceso cognitivo se salga del promedio de la distribución hacia arriba o hacia abajo. Pero ¿y cómo se llaman? Entonces, autismo. es que
pueden ser simplemente, por ejemplo, dislexia, Exacto. ¿no? Autismo, ¿no? Ajá. O sea, hay muchos criterios diagnósticos, ¿no? Pero a mí lo que me gusta ver es como el perfil, ¿no? En procesos cognitivos como tal. Por ejemplo, procesos atencionales, Ok, memoria, ok, flexibilidad mental, ok. control inhibitorio. ¿Cuál es el control inhibitorio? Control inhibitorio es esta capacidad que tiene el cerebro y también hay un periodo de desarrollo, ¿no? Porque no es lo mismo controlar mis impulsos cuando tengo 6 años a cuando tengo 18 o 21, Ok, ¿no? Y entonces esta capacidad que tiene es un circuito frontal, ¿no? Para Prefrontal, autorregularse, ¿no? para autorregularme. Entonces, hay un circuito muy, muy fuerte que se va desarrollando a lo largo del neurodesarrollo, ¿no? Que va desde la corteza prefrontal al sistema límbico, que el sistema límbico es lo emocional, ¿no? Que está adentro, ¿no? Y el prefrontal. frontal está acá, ¿no? Entonces, es un circuito que se va desarrollando, ¿no? Durante la vida, ¿no? Y tiene algunos picos de desarrollo funcional. Un pico es a los 6, 7 años, ¿no? Ok, Entonces, es esta capacidad yo de controlar mis respuestas automáticas, ok, ¿no? Y poder inhibirlas, ok. ¿no? Y de ahí vienen también controlar impulsos conductuales o la emoción. ¿Y las habilidades sociales también entran ahí? Las habilidades sociales entran como colateral a una impulsividad, ¿no? Porque la interacción social, sobre todo en los niños, en los pares, ¿no? Es una interacción poco estructurada, con muchos cambios y resolución de problemas, ¿no? Ya me contestó mi amiguito que no quiere, entonces yo qué voy a contestar, ¿no? Resolución de conflictos de pares en cerebros inmaduros. Normal de la edad. Exacto, O entonces sea, ahí es claro, donde entra lo que hablábamos del ambiente, claro. ¿no? Entonces, por eso es bien importante que el adulto empiece a regular, porque el cerebro se desarrolla. Haz de cuenta que nosotros tenemos una predisposición del desarrollo de las funciones cerebrales, ¿ok? Pero si mi ambiente no me Propicia. estimula o no me genera experiencias para yo fortalecer estos circuitos no se van a fortalecer. Sí, no por Exacto. solitos. Entonces, por eso es importante en esto de las habilidades sociales que tú dices, que haya un adulto regulando, ¿no? Regulando, La conteniendo. empatía. Exacto. Y Exacto. eso va a hacer que los circuitos neuronales de este pequeño se empiecen a estimular y a la larga va a ser un niño que se va a poder regular, ¿no? Que va a poder resolver problemas, pero de entrada por sí solo no lo va a poder hacer. O sea, un Tiene cerebro las que no. condiciones, pero si no el ambiente no lo propicia, que eso es lo que le llamamos epigenética, Exacto. ¿no? Entonces, la epigenética es la que explica cómo el ambiente, ¿no? Influye en la expresión de ciertos genes. Pero Natalie, entonces, ¿la neurodivergencia es un tema de crianza o de genética? Es una muy buena pregunta. O sea, la neurodivergencia del neurodesarrollo, como el TDA o el autismo, tiene una base neurobiológica, ¿no? Es decir, que la crianza no influyó, pero eso no significa que el ambiente sea importante, ¿no? El ambiente va a ser cómo se manifiesta la neurodivergencia. Un facilitador para que ese chiquito o chiquita salga adelante, tenga más recursos o no, o lo contrario, que se vayan como marcando más estas diferencias. Yo puedo tener 2 individuos con TDA, en este caso, que uno tenga síntomas muy intensos, ¿no? Con problemas ya de impulsividad muy intensos, con regulación muy intensa y otro más regulado. ¿Cuál es la diferencia? El ambiente. Ok, qué ¿no? importante. Exacto. Ahora, sí hay cerebros neurodivergentes que son producto, como hablábamos hace rato, de un ambiente
poco favorecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en casos de negligencia severa, ¿no? Pueden tener, o de aislamiento social, ¿no? Pueden haber niños que parecieran que tienen un trastorno del espectro autista, ¿no? Pero es porque nunca estuvieron aislados, ¿no? No hubo ese vínculo, hubo, ese contacto. exacto, y no hubo un ambiente Un modelaje. que le estimulara esos circuitos. Entonces es como si tuviéramos un piano, ¿no? Y entonces el piano tiene todas las teclas, ¿no? Y eso sería como lo neurobiológico, ¿no? Y el ambiente sería qué teclas yo oprimo, Okay. ¿no? Entonces, si yo solo oprimo una tecla, ¿no? Aunque tenga la condición genética o la neurobiología esté ahí, pero nunca fue estimulada, ¿no? Entonces, conexiones que no se utilizan en el cerebro son conexiones que se podan. Perdidas. Exacto. Oye, y tú con toda tu experiencia, es que de verdad que conozcan a Natalie, por favor, porque como les decíamos, ella trabaja de súper cerquita les iba a decir casos, pero no son casos, con estas personas, con estas Individuos almitas, hermosos. ¿no? Ujú. Tanto en el consultorio, en lo individual, como en la escuela. Y aquí mi pregunta es, o sea, ¿qué vuelve tan complicado para los colegios el brindar las herramientas adecuadas a los niños? Porque la realidad es, o sea, hay muchas mamás que se acercan con nosotros a decir, es que Carla, Ana, le quiero dar todas las herramientas a mi hijo o a mi hija, pero la realidad es que en las escuelas me están cerrando las puertas o no existe una escuela preparada. Tú estando adentro de las escuelas, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué es tan difícil hacer planes a la medida o donde verdaderamente se hable el idioma de cada niño? Sí, es complicado porque creo que vamos hacia la diferenciación, que se le llama, o sea, hacer diferenciación dentro del aula es darle a cada alumno lo que necesita para aprender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diferenciación es, yo puedo tener un tema de, no sé, sumas, ¿no? Pero a lo mejor un niño es más visual, ¿no? O más concreto. Entonces yo las mismas sumas las hago con material concreto, ¿no? Y con dibujitos. Y otro niño es más rígido de pensamiento. Entonces yo le hago las sumas ahí, ¿no? Con su papel cuadriculado. Entonces lo vuelve bastante complicado. O sea, dentro de un aula con 20 niños, ¿no? Sí lo vuelve complicado para Es un más tedioso. maestro, lo vuelve para pero creo que funciona cuando de este lado una clínica terapeuta conozca la realidad de las maestros, ¿no? Entonces yo puedo pedirle que haga materiales, ¿no? Súper creativos, que le van a enseñar a este niño mejor, pero en el día a día, ¿no? La maestra pues no es práctico porque no lo va a poder hacer, porque tiene que ver a 20 niños. Por eso piden a la famosa sombra muchas veces. A veces, y a veces sí es necesario, no para deslindarse, sino cuando hay como un problema de regulación emocional. Que altera todo el salón. Exacto, y que está en riesgo su propia integridad, Claro. las de los demás, pues es importante tener ojos específicos para esta persona. Pero lo que creo que ayuda mucho es mostrar y explicar cómo funciona el cerebro de primero para quitar la etiqueta, ¿no? De que es que es un flojo, ¿no? Y es que es un retador. Yo cuando le digo siéntate me dice que no y se para todo el tiempo y lo que pasa es que tiene una desintegración sensorial. Y entonces él necesita, y cuando tú le explicas que no es por retador, ¿no? La maestra en realidad se pone desde sus zapatos y hay una empatía, ¿no? Y entonces ya hay una pregunta, ¿cómo le hago para?
¿no? Ya hay un interés genuino. Yo creo que desde ahí hay que empezar. Como humanizando, Exacto. sacrando conciencia, informando y humanizando. Exacto. Y entender, los que estamos de este lado, que somos los terapeutas, entender la realidad del día a día de los maestros y dar apoyos o ideas de apoyos que sean prácticas y ayuden realmente al día a día para ella como maestra o maestro y para el pequeño. Y hacer un equipo en paralelo y en consultorio ya yo seré más creativa, yo le daré, Claro. no le puedo pedir cosas tan complejas a una maestra que tiene que planear todos los días clases, tantas horas para tantos niños. Claro, que no parezca la maestra la mala del cuento, sino entender que, pues sí, o sea, tenemos que hacer equipo entre Exacto. terapeutas, colegio y Y papá, casa. como dividiéndose Exacto. las Ver responsabilidades. la realidad de cada entorno, porque igual con los papás, yo no les voy a pedir cosas que no están dentro de sus posibilidades, que hago familia o como papás. Yo tengo que ver la realidad del entorno y dentro de esa realidad ver qué apoyos le ayudan a este pequeño para estrategias para compensar o para empezar a fortalecer circuitos que no están tan fortalecidos. Oye, Natalie, ya para finalizar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué es lo que, cuáles son algunas características o focos que te gustaría darle a nuestra audiencia para que si ven eso o algo pudieran como, o sea, ¿por qué una persona iría a hacerse una valoración neuropsicológica? Okay. ¿Cuáles serían esos puntos importantes para que nuestra audiencia los pueda identificar y puedan llegar a hacerse esto, que es muy importante el diagnóstico para poder tomar una dirección? Okay. Cualquier dificultad que tengan, que vean que esté impactando sus diferentes esferas de su vida, ya sea laboral o papás que vea que está impactando ya la vida académica, ¿no? En los niños es más simple, entre comillas, porque tienes el input de los maestros, el input de los papás, ¿no? Las calificaciones, ¿no? Y ya me lo reportaron por problemas de conducta 1 día, 2 días, ahí hay algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, ahí valdrá la pena decir qué está pasando y evaluar, ¿no? Y entonces, por eso en la entrevista inicial, uno empieza con preguntas a sondear si es algo más conductual, emocional, o si ya está todo mezclado. Y en un adulto. Y en un adulto sería qué tanto tú tienes un valor de insuficiencia en diferentes áreas de tu vida, ¿no? Algo que digas, yo nunca puedo, nunca he podido. Nunca puede. Siempre me han dicho, estás como Generalizando, ¿no? Y estos etiquetándote. blanco, negro, exacto. Y que ya esté permeando pues tu salud emocional, tus relaciones, tu vida laboral, ¿no? Valdría la pena explorar qué está pasando ahí. Claro. Oye, como última pregunta, ¿la neurodivergencia se quita? No se quita, pero sí puedes con intervención disminuir el impacto de la intensidad de los síntomas, fortalecer circuitos, hacer mano de cuáles son tus fortalezas y utilizarlas también, y aprender estrategias compensatorias que te van a hacer más adaptativo a las demandas de tu ambiente. Y eso es padrísimo porque es una realidad que, o sea, cada vez que nos cuesta algo, el cuerpo es tan maravilloso que logra compensar de otro modo. Entonces creo que yo me quedo con eso, con la importancia de cuidar la narrativa con la que acompañamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos y también con la que nos hablamos a nosotros mismos, porque muchas veces con nuestros hijos podemos ser mucho más amorosas que con nosotros. Y ahorita que decías, bueno, ¿quién valdría la pena que como adulto se acercara y es quien trae una etiqueta? Difícilmente no tenemos como adultos etiquetas de cosas que se nos dificultan y creo que pues gracias a Dios hay cada vez una mirada un poco más empática, hay más información sobre esto porque
cuando nosotras tres íbamos a la primaria, yo creo que, bueno, yo la palabra neurodivergencia No. apenas la empecé a escuchar. O sea, y autismo venía igual a muchas cargas de prejuicios, de tabús, o sea, de falta de información que hoy sabemos que no son ciertos. Y qué bonito quedarnos con esto de entender que sí van a haber dificultades, pero también pueden haber superpoderes, que también pueden haber cualidades y que no porque tengas o tu hijo tenga este diagnóstico, tienes que vivir llena de ansiedad o pensando qué va a ser cuando yo no sé, sino si hay una posibilidad de éxito, de autonomía, de felicidad, si se lleva acompañado de los procesos con las personas adecuadas, ¿no? Y la neurodivergencia no es algo mal, es simplemente una forma diferente de entender el mundo. Eso. Es que eso... Y yo me quedo con esa frase tan bonita que acabas de decir, porque creo que eso da también mucha calma, mucha compasión y sobre todo mucha aceptación de mí, ¿no? Una mirada mucho más amorosa. Natalie, qué gusto, la verdad, que hayas venido con nosotras. Gracias a Natalie, que es una súper experta, la pueden encontrar en Centro Integral de Conciencia. La verdad es que es extraordinaria y además, como la acaban de escuchar, es una persona que tiene una mirada muy humana y muy amorosa de acompañar a todos. Entonces ya escucharon que no es solamente los niños los que se pueden hacer estas evaluaciones o solamente ya se atiende a los niños, a los adultos también. Entonces cualquier cosa que ustedes estén viendo de que, como dijo ahorita Natalie, es que siempre me han dicho que yo, es que nunca he podido o algo, vale la pena que se echen ahí un clavadito para ver qué es lo que pasa. Acuérdate que el autoconocimiento es lo que nos ayuda muchísimo a empezar a percibir el mundo desde otro lugar. Gracias, Natalie. Gracias a toda nuestra audiencia por habernos escuchado. Les recordamos que si este episodio les resuena o conocen a alguien, por favor reenvíalo, mándalo con alguien más, guárdalo, comenta. Y bueno, gracias por seguirnos en todas nuestras redes, en Centro Integral de Conciencia y en Voces de Conciencia. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos y gracias por escucharnos y confiar en nosotros. Los esperamos en el siguiente capítulo. Gracias, Natalie. Gracias, Natalie. Muchas gracias.